Hola, hola. En este video te voy a hablar sobre la ley de Henry, solubilidad, quien te habla Alexander Santamaría. Solubilidad es una medida de capacidad de una determinada sustancia para disolverse en otra, que puede expresarse en moles por litro, en gramos por litro o en porcentaje de soluto. Es importante destacar que no todas las sustancias se disuelven en los mismos solventes. Por ejemplo, el agua es solvente de la sal, pero no del aceite. Ahora tenemos su clasificación. De acuerdo a la cantidad de soluto. Soluciones diluidas. Cuando el peso del soluto está lejos de su solubilidad a una determinada temperatura. Ejemplo, el agua potable y el agua oxigenada. Soluciones concentradas. Cuando el peso del soluto está cerca de su solubilidad a una determinada temperatura. Tenemos como ejemplo el ácido muriático y el agua regia. Debemos destacar que un soluto es una sustancia que se disuelve en el solvente para producir una mezcla, y un solvente es una sustancia química donde se disuelve un soluto que puede ser sólido, líquido o gas. Ahora también tenemos las soluciones saturadas. Son aquellas soluciones que contienen la máxima cantidad de solutos respecto a lo que establece la solubilidad a una determinada temperatura dada y es igual a su solubilidad. Y las soluciones sobresaturadas son soluciones que contienen mayor cantidad de soluto por encima de su solubilidad a una determinada temperatura. Eso lo podemos ver cuando disolvemos agua y azúcar, que cuando la mezclamos se disuelve el azúcar. Podemos decir que la solución está en su solubilidad, en el equilibrio. Pero cuando se le agrega más azúcar, podemos decir cuando está sobresaturada. Eso nos damos cuenta cuando ya el azúcar no se disuelve más y se precipita, cuando la observamos que está en el fondo del vaso. Ahora bien, hablemos de la ley de Henry. La ley de Henry fue formulada en 1803 por William Henry y enuncia que a una determinada temperatura constante, la cantidad del gas disuelta en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido. Matemáticamente se formula del siguiente modo: C es igual a K por P, donde P es la presión parcial del gas, C la concentración del gas y K la constante de Henry, que depende de la naturaleza de la temperatura y del líquido. Ahora veamos el siguiente video que nos explica sobre la de Henry. Adelante. Ley de Henry. Esta ley enuncia que a una temperatura constante, la cantidad de gas disuelto en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido. Matemáticamente puede formularse como: la concentración molar del gas A disuelto es igual a la constante de Henry multiplicada por la presión parcial del gas A disuelto. Cuanto mayor sea la presión parcial de un gas sobre un líquido, mayor cantidad de gas absorberá el líquido. A menor temperatura, la capacidad del líquido para absorber gases aumenta. Por el contrario, con el aumento de temperatura, el líquido disminuirá su capacidad para absorber gases. Esto es lo que pasa cuando hervimos agua y comprobamos que salen burbujas, que no es otra cosa que el gas que lleva disuelto y que el aumento de temperatura lo obliga a liberarlo. Ejemplo: en el proceso de elaboración de bebidas gaseosas, se incluye una disolución de dióxido de carbono gaseoso en agua bajo presión y se cierra el sistema, botella o lata, a una presión elevada, de modo que la botella de gaseosa sin abrir está bajo una gran presión de CO2. Al abrir la botella,
la presión se reduce rápidamente hasta alcanzar la presión atmosférica y se desprende una parte del gas CO2 de la solución en forma de burbujas. Este burbujeo se hace más fuerte si el cambio de presiones se hace más rápido y el gas en su abrupta salida emerge con solución y hace que la bebida gaseosa se derrame del envase. Si se deja abierto el recipiente, la bebida pierde el gas porque el CO2 liberado se escapa. Ley de Henry. Ahora bien, hablemos sobre las excepciones de la ley de Henry. Es importante resaltar que la ley de Henry es una ley ideal que solo describe el comportamiento de las soluciones de gases reales bajo ciertas condiciones. Así, solo se puede aplicar la ley de Henry cuando 1. La temperatura permanece constante. 2. El gas se encuentra en equilibrio con la solución. 3. La presión del gas es relativamente baja. Y 4. El gas no reacciona con solvente. Ahora vemos las constantes para algunos gases, como son unidades de la constante K es mol sobre atmósfera por litro. Tenemos la constante del gas, argón, dióxido de azufre, dióxido de carbono, helio, hidrógeno, neón, nitrógeno y oxígeno. Constante de solubilidad de la ley de Henry. Solubilidad de Henry por concentración, que es igual a la concentración en fase acuosa entre la presión. Solubilidad de Henry por razón de mezcla de fase acuosa es igual a la razón de la mezcla molar en fase acuosa entre la presión. Solubilidad de Henry adimensional es igual a la concentración en fase acuosa entre la concentración en fase gaseosa. Pero si se quiere expresar en función de la conversión a un gas ideal, es igual a la constante R por la temperatura por la constante HCP, que viene siendo la solubilidad por concentración. Por acá tenemos la solubilidad de Henry por molaridad, que es igual a la molaridad entre la presión parcial. Y también tenemos las constantes de volatilidad de Henry por concentración, por razón de mezcla completa, razón de mezcla de fase acuosa y adimensional. Esta ley también se aplica en apnea. Apnea es una disciplina deportiva y es similar al buceo. ¿Qué significa apnea? Apnea es la suspensión voluntaria de la respiración. Entonces es posible hacer apnea en seco, es decir, conteniendo la respiración fuera de agua o bien en inmersión. En el segundo caso se necesita la autonomía individual para curiosear el ambiente submarino. Esto significa cuando contenemos la respiración, las células de los tejidos de los cuerpos siguen quemando oxígeno y produciendo dióxido de carbono. Entonces podríamos considerar que nuestro cuerpo es un motor que funciona gracias al carburante y al oxígeno y que justamente como consecuencia emite gas de desecho. Entonces, a mayor presión aumenta la concentración del gas, lo que requerirá mayor oxígeno. Podemos concluir que Henry llegó a la conclusión que la cantidad de gas que se va a disolver en un líquido a una temperatura dada es directamente proporcional a la presión parcial de ese gas, estableciendo que al menos existen dos factores que afectan a la disolución en los gases y los líquidos: la presión y la temperatura del gas. Gracias por su atención, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.